Yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Bien, buenos días, amados hermanos. Bienvenidos en esta mañana a su programa Bendiciendo Familias. Estamos nuevamente aquí para seguir adelante con estas 10 reglas que nos ayudan cómo evitar un gran incendio, un incendio difícil como es. A veces se forman en las familias aquellas cosas que destruyen, ¿no? Que acaban con un hogar. Aquí estas pautas bíblicas para que evitemos tener que llegar a una separación, de que llegar a un divorcio. Por eso estamos dirigiendo este momento, este programa directamente al hogar, a la familia, a esa institución que fue puesta por el Señor sobre la tierra y que el enemigo odia y quiere destruir cada día. Por eso vamos a nuestro estudio que hemos venido trayendo en el libro de Efesios, el capítulo 4 del verso 25 en adelante, donde allí encontramos todas esas recomendaciones que el Señor da para que un hogar pueda permanecer. Así que estábamos en la cuarta regla y vamos a ir a la quinta regla o pauta para evitar un gran problema o una dificultad muy grande o un incendio allí, que el incendio es algo que destruye, que termina, que acaba con todo lo que hay. Y se encuentra en el versículo 28 del capítulo 4 de Efesios. Dice así la palabra de Dios, dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que vamos a esta quinta regla, y se trata de respetar el tiempo y derecho de nuestro cónyuge y de nuestros hijos. Respetar el tiempo y derechos de nuestro cónyuge y de nuestros hijos. Esa es una regla importante. Aquí dice la palabra: el que hurtaba, no hurte más. A veces lo que se ha perdido en las familias es el respeto, ¿no? de lo que le pertenece al cónyuge. Cuando nosotros nos casamos, hay algunos derechos que son compartidos, o sea, nos comprometemos a compartir derechos hacia nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, ¿cierto? Hay cosas que le pertenecen. Y aquí la palabra de Dios dice: el que hurtaba, no hurte más. A veces, cuando no respetamos el tiempo de nuestro cónyuge, robamos ese tiempo, le robamos lo que le pertenece al cónyuge. Y por eso esta quinta regla se trata de esto, dice: respetar el tiempo y los derechos también. Hay unos derechos de nuestro cónyuge y debemos respetarlos, ¿cierto? Hay unos derechos de nuestros hijos y debemos respetarlos. Por eso dice aquí la palabra que si estábamos hurtando, si estábamos robando el tiempo, robando lo que le pertenece a nuestro cónyuge, entonces dice: ya no lo haga más, no hurte más, ya ahora no, sino debemos trabajar por esa relación. Y por eso es que en Efesios, en el mismo Efesios, pero en el capítulo 5, en el versículo 33, nos dice la palabra lo siguiente para esta quinta regla de respetar lo que le pertenece al cónyuge. Dice en el 5, capítulo 5, versículo 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como vemos aquí, vemos algunas cosas que le pertenecen al cónyuge. En primer lugar, la Biblia ordena que el marido debe amar a su esposa, ¿cierto? Dice que debe amarla, y cuando hay amor, hay respeto. Una de las cosas que se ha perdido en las familias, en los hogares, es el respeto. Parece que los cónyuges a veces
pasan límites y se faltan al respeto, ¿cierto? Y aquí dice la palabra de Dios, por eso dice que el hombre debe amar a su mujer. Cuando nosotros la amamos, la vamos a respetar. Vamos a respetar lo que le pertenece, vamos a respetar los derechos de ella, ¿cierto? Pero también le habla a la mujer y dice, y la mujer respete a su marido. Cuando una mujer le cumple a Dios, cumple su palabra, ella sabe respetar a su marido. Es un derecho que le corresponde al esposo, ser respetado por su esposa, ser honrado por su esposa. Y el hombre tiene que amar, dice tanto la palabra, dice que aun como Cristo amó a la iglesia, como el Señor amó, dice que se entregó aún a sí mismo por la iglesia, entonces el hombre debe amarla. Y repito, cuando ama en verdad, seguro que vamos a respetarle sus derechos, vamos a respetar su tiempo, vamos a respetar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay amor, ¿cierto? Lo mismo la esposa. La esposa, dice la palabra, que hay un derecho que le corresponde al esposo y es ser respetado por su esposa. Por eso es que la Biblia ordena, dice, y la mujer respete a su marido. Y esto lo cuidamos evitando o más bien procurando no pasar los límites, ¿sí? Aún en nuestras discusiones debemos respetar límites, no podemos pasar el límite para llegar a cruzar la línea y caer en el irrespeto, en caer en usurpar los derechos del respeto que merecen el uno del otro. Por eso aquí dice la palabra que si hemos deshonrado, de pronto hemos irrespetado, de pronto no hemos amado, que son derechos que le corresponden a nuestro cónyuge, entonces dice que ya no lo hagamos más. Dice, el que hurtaba, el que quitaba, el que no daba lo que tenía que dar, dice, ya no lo haga más. Dice, por eso el que hurtaba, no hurte más. Ahora, eso es importante, el respeto y también el amor en la relación de pareja. La segunda cosa, allí en ese punto de respetar el tiempo y los derechos de nuestro cónyuge, se encuentra en la primera de Corintios capítulo 7, en la primera, de Corintios capítulo 7, el versículo 3 al 5. Entonces dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mire, hay un derecho que le corresponde al cónyuge, tanto al hombre como a la mujer. Aquí la palabra de Dios está hablando del deber conyugal, ¿cierto? Y sabemos que eso se refiere al área sexual. En esa área dice la palabra de Dios, claramente dice que se debe cumplir, dice que el marido cumpla con la mujer su deber conyugal, o sea que cumplirle es algo que le pertenece a ella, en esa área. Pero también la mujer cumplir con su esposo, porque es algo santo. Yo quiero decirle, el área sexual delante de Dios es santo dentro del matrimonio, dice la palabra, por eso dice la palabra, y en Hebreos 13:4 dice que sea honroso en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque Dios, esto lo fue dado por Dios, es santo dentro del matrimonio. Por eso dice que la mujer cumpla con el marido su deber conyugal y el marido también con su mujer. Dice, porque la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer.
Y luego viene el mandamiento, no se nieguen el uno al otro, a no ser, dice, por algún tiempo de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero luego dice, y vuélvasen a juntar en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Una de las causas muchas veces del adulterio en las parejas es este problema, de que de pronto el cónyuge le niega los derechos a su cónyuge, a su pareja. Son derechos, ya es algo santo delante de Dios, por eso se casan, por eso se comprometen el uno al otro, ¿cierto? Y ya por eso dice la Biblia, ya el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo en el área sexual. Tampoco la mujer, sino que se pertenecen el uno al otro. Es muy importante esta área, por esa razón vienen muchas situaciones difíciles a veces en las cuales son las que provocan ese terrible incendio que termina en una separación total o en un divorcio y también terminan muchas veces en la desgracia de los hijos, porque cuando esto sucede en un hogar, entonces los hijos también van allí a tener consecuencias de eso que realmente no tendrían por qué, pero desafortunadamente un incendio de estos afecta más a los hijos que aún a los mismos cónyuges. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Tenga en cuenta este consejo en esta quinta regla. Esta quinta regla que se titula respetar el tiempo, respetar los derechos del cónyuge, ¿cierto? Y aún los derechos de nuestros hijos. En otra ocasión hablaremos de los derechos que tienen nuestros hijos y que no podemos usurparlos tampoco, porque eso también causa un montón de dificultades. Y finalmente, en la primera de Pedro, capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Aquí también habla sobre algunos derechos que le corresponden, sobre algún tiempo que le corresponde a los cónyuges. Diga, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, ese es otro consejo en esta quinta regla, de no usurpar, de no irrespetar el tiempo y los derechos que le pertenecen a su cónyuge. Y aquí dice la palabra de Dios que la mujer debe estar en sujeción a su esposo, a su marido. Esa fue lo que Dios instituyó. Esto no se refiere a machismo. Así que algunos hombres tal vez han ejercido errónea, equivocadamente esa situación, o sea, han hecho, más bien no se llamaría machismo, sino abuso de autoridad. Abuso, yo lo llamo más bien abuso de autoridad. No podemos los hombres abusar de la autoridad que Dios nos dio, ¿cierto? No lo debemos hacer. Pero aquí habla de un respeto que debe la mujer hacia su esposo. Cuando el esposo lógicamente está caminando
de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado para el hombre. Cuando el hombre verdaderamente ama a su esposa, porque si la ama, la respeta. Si la ama, la honra, ¿cierto? Entonces, cuando un esposo está caminando bien, es responsable, es recto, sabe manejar su casa, sabe dirigir, responde por los asuntos diarios de la casa, entonces ese hombre merece ser honrado y respetado por su esposa, y la mejor honra que les puede dar es estar en sujeción, en amor a él. La sujeción es en amor, y esto es un derecho que le corresponde al esposo. Pero ahí sí usted mira y sigue hablando la palabra para que los demás sean ganados por la palabra, por la conducta de una esposa que sabe honrar y respetar a su esposo. Por eso dice la palabra que más bien los adornos sean del corazón, no tan los de fuera son importantes también. En eso hablaremos en otra parte, porque a veces de pronto nos vamos al otro extremo y entonces decimos, no, la mujer no puede arreglarse, no puede esto, no. Es ya aquello que es extravagante, aquello que sale del extremo, ¿sí? Es lo que la palabra está diciendo que no debe ser, ¿cierto? Sino que más bien sea mucho mejor los adornos del corazón, más que los externos, es lo que está diciendo, ¿cierto? O sea, externamente la mujer puede muy bien parecer muy bonita, muy hermosa, muy bien trajeada delante de su esposo, pero el Señor dice que eso no vaya a ser lo que prima, sino lo que prima es el ornato apacible, afable del corazón, el interno, dice el apóstol. Así que eso, porque así se ataviaban esas grandes mujeres que amaban a Dios en la Biblia. Así que eso es lo importante. Pero ahora para nosotros los hombres, mire lo que dice: más vosotros maridos, verso 7, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que el Señor a nosotros los hombres nos habla de tener sabiduría, y la sabiduría para manejar bien un hogar se encuentra en la palabra de Dios. El Salmo 127 dice: si Dios no edifica la casa, si no tenemos en cuenta la palabra de Dios en la formación de un hogar, de una familia, pues esto va a resultar en un tremendo fracaso, en un tremendo problema. Y por eso los hombres debemos tener sabiduría. ¿Ven? No que porque nuestra esposa tiene que sujetarse a nosotros, vamos a abusar de la autoridad, que eso es lo que ha habido durante los tiempos, hombres abusivos abusan de esa autoridad que Dios le dio, y entonces se convierten en hombres toscos, en hombres que realmente no ejercen esa parte de amar a su esposa como dice el Señor. Por eso dice que nosotros debemos vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, o sea, como algo muy delicado. Por eso la mujer debe ser también en todo su porte femenina. La parte femenina es esa fragilidad de la mujer, y no hay algo más hermoso que Dios le haya dado. Por eso dice que el esposo debe considerar a su esposa como un vaso frágil, más frágil, dice, y también tenerla como coherederas de la gracia de la vida. Coherederas. O sea, nosotros los hombres tal vez podemos tener algún privilegio de dirigir la casa, pero nuestra esposa es como ella, la que va también ahí, juntos los dos, ambos teniendo ese honor, ¿cierto? Y dice la palabra, dice, para que no tengan, nuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que cuando no manejamos esto sabiamente, estamos hablando a los varones, los esposos, no tenemos sabiduría para manejar nuestro hogar, entonces aún aunque oremos, todo esto va a ser estorbo para nuestra oración. O sea que aún influye allí en nuestra vida espiritual. Así que en esta hora le invitamos para que usted tenga en cuenta esa quinta regla. Recuérdela: respetar el tiempo y derechos de nuestro
cónyuge. Recuerden 3 cositas que vimos: el respeto, ¿cierto? El amor del esposo hacia la esposa y el respeto de la esposa hacia el esposo. También recuerde los derechos conyugales, que son mutuos, que dice la palabra: ya el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer, y la mujer también no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el varón. También en el área sexual, dentro de la santidad de Dios, debe cumplirse ese deber del uno al otro. Y tercero, no olvide aquí lo que dice la palabra, que las esposas estén sujetas a sus esposos. ¿Cuándo? Cuando el esposo está andando y está siendo firme y está engendrando en su casa ese ambiente de respeto, de honor. Entonces la esposa debe sujetarse a su esposo. Pero también nosotros no olvidemos, como hombres, vivir sabiamente con ellas, dándoles honor, dice la palabra, como a vaso más frágil, considerándolas coherederas también de la gracia en Cristo Jesús, y que también para que así nuestras oraciones no tengan estorbo. Así que recuerde, nunca olvide respetar los derechos, respetar lo que le pertenece a su esposo, porque la Biblia dice: el que hurtaba, no hurte más. Ojalá a partir de esta palabra usted diga: mi cónyuge tiene derechos, debo respetarlos, pero también yo debo dar respeto, para que así evitemos un gran incendio, evitemos un gran problema, evitemos un fracaso, evitemos una separación y evitemos un divorcio. Y ojalá que estas palabras les sirvan. Les bendecimos. Recuerden nuestro programa Bendiciendo Familias. Estamos para servirles, para ayudarles, y también, si usted tiene a bien, le damos nuestros números telefónicos de nuestra comunidad Sendas de Paz. Allí el número telefónico 316-351-0370 y 318-511-3855. Estamos atentos por si usted necesita alguna consejería, y nuestra oración, estamos para servirles. Así que Dios les bendiga, que el Señor